Buenos días o buenas tardes. En la clase teórica de hoy desarrollaremos el tema de traumatismos torácicos desde el punto de vista de la emergentología, donde la valoración del paciente con traumatismo torácico, si sea aislado o combinado, estará basado puntualmente en el riesgo de vida que tiene el paciente ante este evento y no en el tipo de lesiones que el mismo presenta de un punto de vista académico. Vale recordar que en la situación de emergencia confluyen todos nuestros conocimientos de radiología, clínica, fisiopatología respecto a las distintas lesiones del tórax, pero con el objetivo de establecer el riesgo de vida inminente que tiene el paciente. Para tratar de aunar o juntar toda esta información y usarla en una forma práctica y en una forma segura para con el paciente, se ha dado a establecer protocolos o normas de procedimiento en el manejo del paciente traumatizado en la sala de urgencia. Estas normas pueden estar dictadas por algunas entidades como el Colegio Americano de Cirujanos, el Colegio Americano de Baltimore o el Colegio Francés de Cirujanos, a través de las denominaciones de ATLS, Baltimore o SAMU. El algoritmo que ha permitido determinar o se ha logrado desarrollar para este estudio es establecer métodos de evaluación como es la evaluación primaria y la evaluación secundaria del paciente traumatizado, en líneas generales, los cuales se aplican en cada uno de los sistemas que pueden presentar trauma, ya sea abdominal, nervioso, musculoesquelético, etc. En el tema del día de hoy, que es traumatismo torácico, seguiremos la misma metodología de estudio y evaluación del paciente con traumatismo de tórax, a través de lo que es una evaluación primaria y una evaluación secundaria. En la evaluación primaria, basándonos en estos 5 parámetros que es el A, B, C, D, E, donde solamente nuestro intelecto, nuestra sapiencia, nuestras manos y nuestros oídos nos van a permitir llegar a diagnosticar patologías de inminente mortalidad. Recordando que A es el control de la columna cervical y la vía aérea expedita y despejada, B es asegurar la ventilación del paciente, C es mantener y asegurar la circulación y perfusión de tisular a través de controlar los sangrados y manejar las reposiciones hidroelectrolíticas. D corresponde a la valoración neurológica del enfermo y E es la exposición del resto del organismo con la nueva reevaluación primaria. En esta evaluación primaria, en ningún momento debemos invertir tiempo en usar exámenes complementarios, que sí lo haremos durante la evaluación secundaria, que eso nos permite haber llegado a la evaluación secundaria, el haber sorteado todas las patologías de inminente mortalidad y que en la evaluación secundaria completaremos con exámenes de complemento como son laboratorio, radiología, etc. A continuación vamos a valorar, desarrollar, ver cómo tomamos a cargo el paciente con un traumatismo torácico y a través de la evaluación primaria determinar, identificar y tratar lesiones que tienen un riesgo inminente de muerte y que se evidencian exclusivamente con una semiología primaria básica. Esas patologías son la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax hipertensivo, el tórax abierto, el hemotórax masivo, el tórax inestable severo o bolé torácico y el taponamiento cardíaco. En esta etapa nos valemos exclusivamente, como dijimos, de la semiología. Son entidades que deben ser valoradas en el lugar del accidente, lo que se conoce como estadio prehospitalario, donde ocurre uno de los momentos de la muerte, o en la sala de emergencia, que es la hora que rodea al momento del accidente, que es el segundo momento de la muerte, donde estas patologías, si no son corregidas, si no son vistas y corregidas, obviamente traerán aparejada la muerte del enfermo. Mientras que durante lo que conocemos como evaluación secundaria, que es el momento al que pasamos luego de haber pesquisado y descartado las posibilidades de patologías de evaluación primaria, nos encontraremos
con lesiones que tienen potencialidad de ser mortales, en un transcurso, en un periodo de 7 días aproximadamente, como es la contusión miocárdica, la contusión pulmonar, las lesiones diafragmáticas con ruptura, las lesiones del tubo digestivo, lesiones de la vía aérea y lesiones de grandes vasos. Comenzando con el desarrollo y la descripción y el estudio de cada una de estas patologías, una de ellas en la evaluación primaria es el neumotórax hipertensivo. El concepto de neumotórax hipertensivo es la salida de aire que tenemos hacia el espacio pleural, que el mismo no retorna hacia la vía aérea, lo cual provoca o trae aparejado la acumulación de este aire en ese espacio en forma compresiva a una presión mayor que la atmosférica. Ese aire acumulado en ese espacio pleural, al encontrar la rigidez de la caja torácica por fuera, comienza a desplazar estructuras que pueden ser desplazables, como en este caso los elementos mediastinales y diafragmáticos. Dependiendo de qué lado es el neumotórax hipertensivo, su clínica puede ser muy florida y grave. En el caso de un neumotórax hipertensivo derecho, ese aire acumulado comprime y desplaza elementos como los elementos venosos, cava superior y cava inferior, que dada por su característica anatómica e histológica, son de paredes finas, compresibles, angulables y por lo tanto dificultan o retardan o enlentecen el retorno venoso. De esa manera, el llenado ventricular se va a ver totalmente alterado, el paciente entrará en hipodiastolia y es una emergencia absolutamente hemodinámica. El diagnóstico clínico de esta patología se basa en una disnea, desviación de la vía aérea, o sea que en el cuello encontramos un desplazamiento traqueal, la hipotensión arterial provocada por la falta de relleno ventricular o de llenado ventricular por una hipodiastolia, hipersonalidad del campo pulmonar con yugulares ingurgitadas. La emergencia hemodinámica, como así lo estamos describiendo, se corrige o se sale de ella a través de lograr que el espacio pleural deje de ser hipertensivo, o sea, deje de tener aire a presión, transformando el mismo en un neumotórax normotensivo en primera medida. Esto se logra no colocando un drenaje pleural, sino que punzando o abriendo el espacio pleural para que ese aire que se encuentra a presión salga y iguale la presión con la presión atmosférica exterior. Luego, en un ambiente quirúrgico adecuado, se procederá a la colocación de un drenaje pleural con un método quirúrgico. Pero la respuesta es una rápida transformación en normotensivo o neumotórax abierto, que después veremos qué magnitud, corrigiendo esta emergencia hemodinámica que tiene el paciente. En el paciente con traumatismo torácico, ya sea en forma contusa, ya sea en forma penetrante con arma de fuego o arma blanca, o el paciente con una caída de altura, puede presentar ocupación del espacio pleural no solamente por aire, sino también por líquidos, en este caso sangre, a lo cual se conoce esta ocupación del espacio pleural por sangre hemotórax. Este hemotórax, esta sangre puede provenir ya sea de elementos de la parrilla costal, como son los vasos intercostales, si hay fracturas pueden los mismos verse lesionados, pueden proceder del parénquima pulmonar, por ruptura del pulmón o por lesión penetrante que ocasionó una lesión en el parénquima pulmonar, o por lesiones vasculares mediastinales que vuelcan su contenido al espacio pleural. Este hemotórax, esta salida de sangre hacia el espacio pleural, depende de su cuantía, de su cantidad, en lo que colocará o no en riesgo hemodinámico al paciente. Si bien como estamos en una evaluación primaria, el diagnóstico de hemotórax se basará en la condición hemodinámica del enfermo, si se encuentra chocado o no, taquicárdico o no, y con su nivel de conciencia o sudoroso, con una semiología que me puede orientar a la ocupación del espacio pleural por líquido o por aire, ya sea porque hay una sonoridad o porque en este caso habría matidez del espacio pleural.
la cual se podrá corroborar con la pleurocentesis, que es el uso de una aguja y una jeringa para al punzar ver qué contenido extraemos. Hemos tratado o trataré de hacer un parangón con lo que vemos clínicamente, con lo que vemos radiológicamente, si bien, como repetimos, en esta etapa no hay valoración radiológica del paciente en una situación de hemotórax. Un hemotórax grado 1 es un sangrado de aproximadamente 500 centímetros cúbicos hacia el espacio pleural, y si en alguna situación tuviéramos una radiografía, ese nivel de líquido se encuentra por debajo del cuarto arco costal anterior. Un grado 2 es un sangrado moderado a severo, entre 500 y 1000 centímetros cúbicos, con una radiología que podría encontrarse el nivel de líquido entre el cuarto y segundo espacio intercostal lineal, costal anterior. Y un grado 3 es un hemotórax grave, con más de 1500 centímetros cúbicos, donde la sangre rellena el espacio pleural hasta llegar al segundo arco. Cuando nosotros estamos en la sala de emergencia y corroboramos la presencia de un hemotórax, el primer gesto ya es colocar algo que nos permita evacuar y medir esa cantidad de sangre, que es a través de un drenaje pleural. Más allá de cuantificar y ver cuánto fue lo que sangró, cuánto fue lo que se evacuó a través del drenaje pleural, ya sea 500, entre 500 o 1000 o más de 1500, es ver si continúa sangrando y cuánto es el ritmo de sangrado, el débito que va teniendo, que debe ser menor de 200 mililitros hora. Debería ser ya que no sangrase, pero si hay un débito que esté por debajo de los 100 mililitros hora. Siempre, ya en esta situación, se supone que el paciente está estable o hemos estabilizado al enfermo hemodinámicamente, es necesario y correcto hacer una radiografía de tórax para asegurar si el drenaje quedó bien colocado y si el espacio pleural quedó completamente evacuado o aún persiste sangre en su interior. Lo cual, si he tenido una salida de un débito, de 500 a 1000, no sale más sangre. En la radiografía de tórax presenta que hay líquido o sangre en el interior del espacio pleural y el enfermo continúa inestable hemodinámicamente, no cabe la menor duda que ese enfermo continúa sangrando y va a requerir tener un control de su sangrado en un método, ya no un drenaje pleural, sino un método mayor, que es una cirugía. El hemotórax masivo se considera a la situación en donde el sangrado del paciente supera los 1500 centímetros cúbicos volcados hacia el espacio pleural, que se encuentra con una patología de base que es un tórax traumatizado, penetrado o víctima de una desaceleración violenta. El paciente se encuentra chocado, obviamente por semiología no hay un murmullo vesicular y hay una matidez del campo torácico afectado. El primer gesto siempre ha sido la colocación de un drenaje pleural, donde hemos podido corroborar el débito que tiene y el ritmo de sangrado, y como dijimos recién, una radiología, si lo permite, si la situación lo permite, para ver si hay restos de sangre en el espacio pleural o no. Pero si el enfermo, a pesar de haber evacuado, drenado, continúa chocado o hipotenso, con signos claros de hipoperfusión, el procedimiento, sin mediar ningún examen complementario, la toracotomía para un control de hemostasia, ya en manos del especialista, donde trataremos de cohibir el sangrado, de evacuar el espacio pleural y ver los focos sangrantes con un control directo a través de suturas o compresión, que eso ya es patrimonio del especialista, de cómo se maneja un paciente con un tórax sangrante, un pulmón sangrante, una parilla costal sangrante. El neumotórax abierto, como su nombre lo indica, es la comunicación del espacio pleural en forma directa con el exterior. Es a través o producido por un desgarro parietal. La característica semiológica a primera vista es que el paciente sopla o respira a través de esa brecha parietal. Es una solución de continuidad que puede tener diferentes tamaños dependiendo de qué ha sido el elemento que la ha provocado. Fisiopatológicamente, si esta solución de continuidad supera los 2/3 de la sección traqueal normal, reconociendo que la sección traqueal normal es de 25 milímetros, esta brecha va a ofrecer al momento de respirar, o sea, a la movilidad diafragmática, a la entrada de aire, va a ofrecer mucha menos resistencia que la que ofrece la vía aérea, por ser un conducto de 25 milímetros y de 11 centímetros de largo.
O sea que el diafragma al bajar y intentar voluntariamente de expandir el pulmón va a provocar que entre aire del exterior directamente a través de la brecha parietal y no a través de la vía aérea. Esta situación, donde el aire ingresa al espacio pleural sin ingresar al interior del pulmón, sino que ingresa al espacio pleural, provoca lo que se conoce como un bamboleo mediastinal, comprimiéndose el pulmón, en este caso el espacio pleural enfermo, y desplazando el mediastino, comprimiendo al lado sano. Lo que trae aparejado que la vía aérea solo movilice su espacio de aire, lo que se conoce como espacio muerto, y nunca llegada de aire a oxigenarse a nivel del alveolo pulmonar. Es una emergencia que debe ser rápidamente solucionada de la forma más sencilla posible, que es tapando el orificio o la brecha parietal, ofreciendo una resistencia de esa manera que la ventilación, la expansión, la excursión diafragmática haga que el aire ingrese directamente por la tráquea y no por el orificio pleural. O sea que la forma de solucionar prehospitalariamente a esta situación es obstruyendo, tapando la brecha parietal. Intrahospitalariamente se procede a hacer exactamente lo mismo, pero rápidamente el paciente es dormido con una intubación orotraqueal y la ventilación ya la manejamos nosotros desde el respirador, haciendo que el pulmón, a pesar de su brecha, ventile perfectamente sin depender de la movilidad voluntaria del diafragma. Otra de las patologías presentes o que se deben detectar durante la evaluación primaria en un paciente politraumatizado grave es el taponamiento cardíaco. Situación en la cual hay salida de sangre hacia el saco pericárdico, sin depender de la magnitud de ese sangrado, sino de la velocidad con que el mismo se vierte al saco pericárdico, lo cual no permite que este pericardio se distienda, dando lugar a más acumulación de líquido, sino que directamente, al no distenderse el saco pericárdico y acumularse un poco de sangre en ese saco, en ese lugar, la sangre o el líquido ahí volcado comprimirá directamente estructuras que son compresibles, o sea, de paredes más bien finas, o sea, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esta compresión a nivel de la aurícula derecha y del ventrículo derecho dificulta el llenado de ambas cavidades. Ese colapso al que se está exponiendo por un elemento externo, una compresión extrínseca, trae aparejado el mal llenado ventricular y por lo tanto una caída del volumen sistólico, lo cual trae aparejado un shock. La triada de Beck, conocida como ingurgitación yugular, hipotensión y desaparición o disminución de los ruidos cardíacos, es la triada o el signo patognomónico de un taponamiento cardíaco. A diferencia del neumotórax hipertensivo, en el neumotórax hipertensivo existe una tráquea o una vía aérea centrada, desplazada, cosa que en el taponamiento cardíaco estos elementos se encuentran absolutamente centrados. En derrames pericárdicos más silentes, en derrames pericárdicos de aparición más solapada, más lenta, como puede ocurrir en pacientes renales crónicos, en pacientes cirróticos, ha dado lugar a signos semiológicos tardíos, como es el pulso paradojal o el signo de Kussmaul. En la sala de emergencias, la triada de Beck es suficiente para ponernos en sospecha de la posibilidad de un taponamiento cardíaco. La forma de corregir esta situación es claramente evacuar el saco pericárdico de alguna manera efectiva a la cual estemos entrenados. La pericardiocentesis es lo que universalmente la literatura describe, pero como les dije al comienzo, la cantidad de líquido vertida al espacio pericárdico a veces es escasa. Bastan con 50 centímetros cúbicos en un sangrado rápido para que el paciente presente signos claros de taponamiento. Por lo tanto, el acceso al saco pericárdico con un elemento punzante por una vía que ya veremos en la próxima diapositiva, que es la punción succifoidea, será sumamente dificultoso de obtener ese material para poder evacuar y aliviar al paciente. Hemos, en algunos equipos quirúrgicos, desarrollado una ventana succifoidea donde rápidamente abordamos diafragma y abrimos el pericardio y a través de una pequeña brecha de 1 centímetro evacuar esos coágulos para permitir que el corazón deje de tener compresión de su ventrículo derecho, retome su posición normal, recupere el llenado ventricular
y obviamente completar a través de una esternotomía o toracotomía para poder reparar el elemento dañado que provocó el sangrado hacia el espacio pleural, que generalmente suelen ser heridas cardíacas, heridas de ventrículo derecho, que son autolimitadas dada la baja presión del sistema del ventrículo derecho. El paciente suele sangrar, se presentan signos de taponamiento y cuando uno logra abrir el pericardio y exponer la herida, la misma no está sangrando en ese momento, pero debimos superar lo que se conoce como el episodio del taponamiento. Distinto a una lesión en el ventrículo izquierdo, donde la presión sistólica de 120 milímetros de mercurio perpetúa, agrava y puede llevar a la muerte directamente este taponamiento cardíaco, dado por el flujo de sangre que sale desde la cavidad hacia el saco pericárdico. En esta diapositiva tratamos de ejemplificar cómo es el avenamiento del pericardio a través de una pericardiocentesis en la sala de guardia con un paciente en decúbito dorsal en 30 grados. La más utilizada es la posición 1, que es la subsifoidea, a la izquierda del sifoide, y no tanto la número 2, que es la intercostal. El ángulo de penetración es aproximadamente unos 70 grados respecto al esternón, para luego ir a 110 grados apuntando a la zona medio clavicular izquierda. Es un progreso lento, aspirando en forma permanente, para lograr pasar lo que sería el plano tejido seroso cutáneo, diafragma, pericardio, e ingresar al saco y pretender aspirar la sangre que puede haber en ese lugar, teniendo en claro y en mente que puede estar perfectamente adherido o muy cerca el pericardio del miocardio. La posición de semisentado permite que la sangre vaya a la parte inferior y de esa manera tener un colchón, un espacio de separación entre el pericardio y el miocardio y evitar que con la aguja se lesione o se entre endocavitariamente en el ventrículo derecho. Este procedimiento teórico en la práctica de la emergencia de un tórax penetrado ha sido reemplazado por nosotros por el abordaje subsifoideo quirúrgico en la sala de guardia, logrando excelentes resultados a través de una pequeña ventana de 1 centímetro con muy poco instrumental para realizarlo. El tórax móvil y severo, llamado volet torácico, que nada tiene que ver con el tórax volante. El tórax volante es una mala traducción del francés. El paciente con un traumatismo cerrado de tórax puede presentar al ingreso a la guardia una situación de emergencia que está determinado por una respiración paradojal. Ese paciente, si bien puede estar consciente o no, lo primero que salta a la vista en el examen físico es la movilidad torácica anormal, donde hay una depresión del tórax a la inspiración y una expansión del tórax a la expiración, producido por los múltiples lugares de fractura costal que puede presentar en un mismo arco. Esta zona de movilidad independiente, producto de las fracturas costales, es lo que se conoce como respiración paradojal. El paciente con tórax móvil severo presenta distintos signos y síntomas que ponen en riesgo su vida. Todos ellos marcados por un solo elemento, que es la hipoxia. La respiración paradojal trae aparejado lo que se conoce una disminución de volumen corriente, lo cual expone al paciente a la hipoxia. El dolor producido por las múltiples zonas de fractura más los demás traumatismos provoca que el paciente asimile o adopte una disminución del murmullo del volumen corriente, lo cual lo expone a la hipoxia. La ocupación del espacio pleural por sangre, porque estos pacientes tienen fracturas costales que pueden vertir su sangrado o sus líquidos hacia el espacio pleural, provocando un derrame pleural, favorece a la hipoxia por la falta de expansión del parénquima pulmonar. La ocupación de la vía aérea, ya sea por secreciones o por sangre, no permite que el aire llegue a oxigenarse correctamente hacia el alveolar, por lo cual el paciente se expone a la hipoxia.
Sumado a esto, el gran traumatismo torácico no solamente repercute en la caja torácica, sino también en el parénquima pulmonar, provocando lo que se conoce como una contusión pulmonar, que es la aparición de sangre y un hematoma en el intersticio pulmonar, en el espacio alveolo capilar, lugar donde se intercambian los gases. Esa contusión pulmonar impide o deteriora la expansión de la ventilación pulmonar y por lo tanto expone al paciente a una hipoxia. El control clínico que requiere un paciente con tórax móvil está basado en la medición o determinación del grado de insuficiencia respiratoria que presenta el paciente por los elementos anteriormente descritos, ya sea por la respiración paradojal, por el dolor, por la ocupación del espacio pleural, por la ocupación de la vía aérea o por la contusión pulmonar. Si yo he ido corrigiendo cada uno de estos elementos, corrigiendo el dolor a través de métodos de analgesia efectivos, como son las analgesias peridurales por catéter, la analgesia parenteral teniendo en cuenta el no uso de opioides o bloqueos regionales, el drenaje pleural, nos queda valorar cuál es el grado de repercusión a nivel respiratorio que tiene esto con la medición de gases en sangre. El estudio de imágenes de un tórax móvil nos pondrá en evidencia la magnitud y extensión a través de una medición de porcentajes de áreas pulmonares contundidas y cuánto repercute esa contusión pulmonar en la ventilación del paciente. Ventilación que puede estar siendo realizada por él a través de una respiración voluntaria y si la misma no es efectiva, donde hay un deterioro de los gases en sangre, donde hay un deterioro de la perfusión tisular, va a ser necesario la utilización de la asistencia respiratoria mecánica. En algunas situaciones menos graves, el uso de la ventilación no invasiva a través de máscaras con modalidades de presiones expiratorias positivas o presiones inspiratorias positivas ha permitido evitar el ingreso del paciente a la asistencia respiratoria mecánica. La osteosíntesis, que es la restitución anatómica a través de un gesto quirúrgico ortopédico de las fracturas costales, está destinada solamente a dos eventualidades. Una es si la insuficiencia respiratoria es producto solamente de la ventilación paradojal, sin haber contusión pulmonar, teniendo control del tema dolor, hay una indicación precisa de osteosíntesis. Nunca de emergencia, nunca de urgencia. Es un procedimiento programado. Y el otro elemento que es el otro objetivo con el cual la osteosíntesis tiene alguna indicación es la cantidad de fracturas y la posibilidad de atrapamiento nervioso que presenta y el paciente exponerlo a un dolor crónico. Ustedes saben que cada costilla en su borde inferior transcurre un paquete vasculonervioso. Si estas fracturas están desplazadas, montadas, encastradas, trae aparejado el atrapamiento nervioso en cada uno de ellos y por lo tanto un núcleo de dolor el cual va a perpetuar o va a exponer al paciente a un dolor crónico. Son situaciones donde la osteosíntesis tiene relevancia. Uno, en la situación de manejo de dolor, y esto estamos hablando ya de una situación un poco más alejada de la situación de emergencia, nunca tan alejada porque se realizará o se preverá al cuarto o quinto día del traumatizado, y cuando la insuficiencia respiratoria, la causal de la insuficiencia respiratoria sea la movilidad patológica del tórax y no los otros elementos, o los otros elementos han sido absolutamente corregidos. Por lo tanto, existen en este punto de quiebre las patologías que son potencialmente mortales en un paciente que superó el momento de emergencia en la sala de guardia del traumatismo de tórax, como es la contusión pulmonar, continuando con lo que es el tórax móvil. Ahora hemos descrito como la aparición de sangre en el espacio alveolo capilar, que dificulta o entorpece el intercambio gaseoso, exponiendo al paciente a una insuficiencia respiratoria. Dicha contusión pulmonar está determinada por la magnitud de parénquima pulmonar y las zonas que pueden presentarse contusión. Habíamos nombrado recientemente que el testeo o el manejo de este paciente es a través de la valoración de la insuficiencia respiratoria que va presentando a través del deterioro de los gases en sangre. Y el requerimiento o no
de uso de asistencia respiratoria mecánica para tratar de suplir o asegurar una perfusión y una oxigenación tisular correcta. Es un procedimiento dinámico que poco puedo hacer con el manejo, por eso se ha descartado el uso de la corticoterapia en algunas situaciones de manejo del balance hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque la aparición de este hematoma en el espacio intersticial trae aparejado lo que se conoce como todos los mecanismos de inflamación o respuesta inflamatoria en ese lugar, que en los días subsiguientes de haberse establecido ocurre migración de polimorfonucleares, macrófagos, que van a, tal vez a partir del tercer o cuarto día, experimentar un deterioro de la función respiratoria por la gran respuesta inflamatoria en ese intersticio pulmonar. Entonces, a veces la contusión no es tan lo severa que se presenta radiológicamente al momento de la emergencia, sino lo que va a ocurrir en los días subsiguientes al traumatismo. Cuando la respuesta del paciente, la respuesta inflamatoria del paciente, conlleve no solamente a la aparición de sangre en el espacio intersticial, sino a todos los elementos de respuesta inflamatoria, polimorfonucleares, fibroblastos, etc. Es tal vez a partir del tercer o cuarto día donde uno valora la magnitud o el riesgo de insuficiencia respiratoria que va a presentar ese enfermo, que generalmente, si ha sido grave, va a estar en ARM desde un comienzo, y si no, puede traer aparejada la necesidad de utilizar terapias ventilatorias a través de la ventilación no invasiva o asistencia respiratoria en el caso de que la misma no se esté realizando en forma voluntaria y en forma correcta. La cirugía en esta situación de contusión pulmonar no presenta ninguna utilidad. No tiene ninguna, lo que se conoce como tractomía, que es la resección de tractos contundidos, no ha traído ninguna mejoría y ninguna solución ni mejora al paciente con contusión pulmonar. Referente a lo que tenemos a continuación, que es la contusión cardíaca, es una situación médica muy poco pesquisada o muy poco investigada en un paciente que presenta un traumatismo de tórax. Situaciones como la desaceleración violenta, el traumatismo con el cinturón de seguridad, el uso incorrecto de un airbag sin cinturón de seguridad, trae aparejado traumatismo directo a la cara anterior del tórax y a veces acompañado o no de fracturas externales. El traumatismo directo en la cara anterior del tórax conlleva que la parte cardíaca golpee, impacte en la cara posterior del esternón, trayendo a veces como consecuencia contusión a nivel del músculo cardíaco. Esta contusión, si no se investiga, poco se va a saber de ella. La forma correcta de evaluar estos pacientes es, primero y principal, conocer el mecanismo del accidente. A veces, en el servicio en la sala de guardia, al no constatar sangrados, restamos importancia a la gravedad del accidente. Accidentes con desaceleraciones violentas traen aparejado contusiones cardíacas severas. Un paciente que presentó un accidente por desaceleración de 40 a 0 km por hora en menos de un segundo, sus elementos internos, su corazón va a percutir, va a pegar contra la cara posterior del esternón, provocando un cierto grado de daño o alteración del músculo cardíaco. La forma de poner en evidencia esto es primero sospechándolo, la realización correcta de una radiografía de tórax de frente y de perfil para valorar si existe una fractura external, y un electrocardiograma puede poner en evidencia algunos elementos importantes, como pueden ser desde trastornos de repolarización, como corrientes de lesión o microvoltajes, ya que ponen en evidencia hasta un derrame de pericardio. La determinación de enzimas cardíacas, de la CPKMB o troponina, permiten valorar el daño de la célula cardíaca, completado en la sala de urgencia en lo posible con un ecocardiograma. Ecocardiograma que va a brindar información muy exquisita desde la movilidad y motilidad de las paredes de cada ventrículo, la contractilidad de los mismos, la existencia o no de lesiones de cuerdas tendinosas que pueden presentar una valvulopatía en forma abrupta postraumática, o
la presencia de derrame en el saco pericárdico al momento del accidente, el cual debe recontrolarse a los 4 o 5 días. Por lo tanto, en una contusión de pulmón, el paciente debe ser vigilado en una sala de cuidados intensivos. Y un paciente con sospecha de contusión cardíaca por fractura external, por más estable que se ve el paciente, es un paciente que debe quedar internado para valorar su funcionalidad cardíaca los 72 a 96 horas posteriores al accidente. La ruptura traumática de grandes vasos en el paciente con traumatismo torácico presenta tal vez dos situaciones diferentes. Hay eventos en que esto es propio de la evaluación primaria, porque puede ser de aparición abrupta y mortal, y ocurre generalmente en la hora que ocurre el accidente, o puede ser de determinación en la evaluación secundaria cuando se logran hacer métodos complementarios de estudio, como estudios radiológicos o imagenológicos que ponen en evidencia que algo está ocurriendo a nivel del mediastino. La aorta, arteria principal del organismo, puede sufrir lesiones en diferentes lugares o en diferentes secciones, ya sea desde su segmento 1, que es el segmento de la aorta ascendente, donde traería aparejado manifestaciones como es la obstrucción de los senos coronarios, en el segmento 2, que es el callado aórtico. Pero una de las lesiones tal vez más, no le digo floridas, pero sí alarmantes, es la lesión del istmo aórtico. El istmo se lo conoce como la unión del callado aórtico con la aorta descendente. Es el cambio de situación fisiológica y funcional de la aorta, ya que la aorta descendente está fija a la parrilla costal, mientras que el arco aórtico y la aorta ascendente actúan como un gancho de una jaula con el corazón pendiendo. Entonces esa parte es móvil y el istmo es la unión del callado con la aorta descendente. Un mecanismo de desaceleración violenta, donde un cuerpo se desplaza hacia adelante y luego se frena, trae aparejado un cizallamiento de esa zona, provocando que de una zona rígida, como puede ser la descendente, y una móvil, como es el callado, provoque una lesión por cizalla de arrancamiento en ese sector del istmo aórtico, generando primero un hematoma contenido por los elementos que lo rodean, como es la pleura parietal. Dicho hematoma contenido, si sigue creciendo, dado el grado de lesión que tiene la pared de la aorta, va a ir a la ruptura y a la posterior evacuación violenta hacia el espacio pleural con la muerte del enfermo. Las lesiones vasculares a nivel de mediastino de un paciente que ha ingresado a la sala de guardia, generalmente tenemos pacientes que se encuentran estables hemodinámicamente con algún dolor o con dolor a nivel de la parrilla costal o arcos costales posteriores. Se pone en evidencia estas lesiones a través de la radiografía de tórax por un ensanchamiento del mediastino, pero más preferentemente por una deformación del botón aórtico, el cual se ve sin contornos netos y más bien esfumado. El método que sigue ante esta sospecha de probable lesión de arco aórtico o de grandes vasos no es como dice la diapositiva del aortograma. En la actualidad lo que se hace es una angiotomografía, que es una tomografía con contraste endovenoso que permite valorar todos los tiempos vasculares, arteriales, venoso tardío, para poder ver que el contraste pase por todos estos lugares y nos marque cuáles pueden ser los lugares posibles de lesión. La ruptura aórtica a nivel del istmo es una emergencia quirúrgica que más de una vez en alguna situación no ha permitido la resolución de la misma, sino una toracotomía de emergencia, a veces el fallecimiento en tabla quirúrgica, o en alguna situación hemos logrado la reparación con las consecuencias de haber tenido que clampear la aorta en ese sector. Ustedes saben que esa zona es la salida de la arteria nutricia de Adamkiewicz y por lo tanto el paciente puede presentar trastornos neurológicos producto de ese control hemostático que hubo que hacer en ese momento. Sigue siendo la ruptura traumática de grandes vasos una valoración o una determinación hecha tardíamente
en lo que es la evaluación secundaria del paciente traumatizado de tórax. Bueno, en esta diapositiva se queda diagramado lo que hemos hablado de lo que son las lesiones de grandes vasos, donde ustedes ven perfectamente en la radiografía de tórax no existe un contorno o una silueta mediastinal izquierda correcta. No puedo evidenciar los elementos normales de una silueta mediastinal izquierda porque no veo un botón aórtico y donde estoy viendo una tráquea absolutamente desplazada hacia el lado contralateral derecho. En esta radiografía suelen hacer una mala interpretación porque es una radiografía demasiado penetrada y todo el mundo cree que hay un neumotórax del lado derecho, no, una sobredosificación de esta radiografía, por lo cual hace que el campo pulmonar derecho se vea más traslúcido, pero es un tórax derecho normal. La realización en este mismo paciente, tardíamente, de una angiotomografía o una tomografía contrastada, en ese momento no hacíamos angiotomografías, ya que era un tomógrafo axial, pone en evidencia lo que le decíamos recién, una tráquea totalmente desplazada hacia la derecha y un elemento redondeado a nivel de mediastino que es nada más y nada menos que la zona de la arteria aorta en su segmento 2, segmento callado aórtico, que presenta una lesión contenida por elementos que la rodean. Esto es una lesión de arco aórtico tipo 2, que no trajo aparejado el sangrado violento, sino un hematoma parietal contenido de la lesión. Completando la presentación de tipos de lesiones en la evaluación secundaria en un paciente con traumatismo torácico, queda evaluar lo que son las lesiones de la vía aérea principal y lesiones de vía aérea digestiva. La vía aérea principal, tráquea y laringe, es una zona común con los traumatismos de cuello. El cuello suele ser lesionado o verse lesionado ya sea por traumatismo cerrado en forma de colisiones vehiculares, traumatismo por el cinturón de seguridad, ahorcamiento o golpe en forma contusa por caída, o un trauma abierto a través de la herida de arma de fuego o herida de arma blanca. En el cuello, la presencia de un músculo que es el platisma es el límite de determinación o de nomenclatura para definir si un traumatismo ha sido penetrante o no penetrante, como lo es el peritoneo para la cavidad abdominal. En la consulta diaria, la consulta traumática de cuello es generalmente pacientes víctimas de agresión por armas de fuego o arma blanca. La presentación clínica, ya sea para un cuello traumatizado con un trauma cerrado o con un trauma abierto, pone en el desafío al médico de guardia de saber o pesquisar si en la vía aérea está ocurriendo algo o no, si hay lesión de la misma y si por lo tanto la ventilación y la oxigenación del paciente está asegurada o no. Por lo tanto, en el ABC es lo que primero debemos corroborar si existe o no una lesión de la vía aérea principal. La mayoría de las lesiones, en un 70%, ocurren en la zona 2 del cuello, pero la que presenta mayor mortalidad es la zona 1 del cuello porque traen aparejadas lesiones vasculares y propias de la vía aérea. Los signos y síntomas que pueden presentar pacientes con potencialidad o riesgo potencial de tener una lesión de la vía aérea son mayores, se lo denominan signos mayores o duros y signos menores. La presencia de enfisema subcutáneo nos hace sospechar de que ese aire de algún lugar, ya sea vía aérea o vía digestiva, ha llegado al espacio cerebral subcutáneo. Otro signo es el estridor, que es una respiración con ruido que hace el paciente al respirar. La intolerancia, para mí es uno de los signos más importantes, la intolerancia del paciente al decúbito o a la extensión cervical. ¿Qué queremos decir con esto con la intolerancia? El paciente, cuando pretendo elongar su cabeza o pretendo recostarlo, él siente que deja de pasar el aire. La explicación fisiopatológica de esta situación está dada porque la tráquea o la laringe poseen estructuras mixtas, cartilaginosas, tendinosas, en otras partes óseas. Si algún elemento dañó esta arquitectura, la estructura de elasticidad o pseudo rigidez se ve alterada. Por lo tanto, yo al extender el cuello, mi cuello en situación normal, mi tráquea no se colapsa, pero en una situación donde ha habido una injuria de la pared de la tráquea, al extender el cuello, la misma va a colapsarse y eso es lo que provoca esa intolerancia al decúbito o a la extensión cervical. Por lo tanto, signos mayores son estos que acabamos de describir, el enfisema subcutáneo, el estridor.
La hemoptisis puede acompañarse de una expectoración de un esputo hemoptoico. Y los signos menores va de la mano de que si hay un sangrado puede provocar disfagia por compresión de la vía digestiva, la ronquera, porque a veces el aire en esa zona irrita el nervio recurrente, y el aumento de la tensión del cuello. Habiendo completado el examen físico de un paciente con sospecha de lesión de vía aérea superior, el uso de exámenes complementarios útiles para corroborar estos hallazgos son la radiografía de cuello, generalmente en perfil, y una radiografía de tórax. La tomografía axial computada es muy útil al realizar a nivel una tomografía, no axial, una tomografía helicoidal, cérvico-torácica con contraste gastrointestinal. Y, si de ser necesario y de contar con el recurso, una broncoscopía. La radiología de cuello puede ayudarnos a ver imágenes indirectas como es la aparición de aire retrofaringio prevertebral, la radiografía de tórax la existencia de enfisema mediastinal, el cual se corrobora a través de la tomografía computada cérvico-torácica por ese nivel de enfisema en el cuello y en el mediastino. Y si he utilizado correctamente el método, como siempre digo, hay que agotar correctamente el método, a través de un contraste gastrointestinal, ver si el mismo es extravasado a nivel de la luz digestiva fuera del espacio de la luz del esófago, lo cual nos pone en diagnóstico una lesión de esófago asociada. En la sala de emergencia, ante un paciente con traumatismo cervical y con probable lesión de la vía aérea, los objetivos son muy claros. Uno es el control de la vía aérea, o sea, seguimos insistiendo en el algoritmo del ABCD que utilizamos. Asegurar la vía aérea y de esa forma aseguraremos la ventilación. Obviamente estableceremos o manejaremos la estabilidad hemodinámica. El manejo inicial en el shock room o a nivel prehospitalario sigue siendo el mismo, controlar la vía aérea. ¿De qué manera? De tres formas posibles. O a través de una intubación directa orotraqueal segura y que sea hermética, o sea, que si yo intubeo orotraquealmente, franqueo distalmente la probable zona de lesión. La cricotiroidotomía, que es la punción de la membrana cricotiroidea por si tengo una obstrucción que se encuentra por encima, o sea, a nivel glótico, o en algunos casos extremos, repito, extremos, donde hay una lesión grave de cuello, donde hay una lesión completa laringotraqueal y necesito controlar la vía aérea, se puede intentar la colocación de un elemento ventilatorio, llámese tubo orotraqueal, a través de esta solución de continuidad del cuello. Verán ustedes que en ninguna de ellas hemos descrito la posibilidad de un procedimiento que se lo conoce como traqueotomía. No existe la posibilidad o no es aconsejable o es totalmente desaconsejado el intento de una realización de una traqueotomía de urgencia. ¿Por qué? Por múltiples razones. Número uno, es un procedimiento quirúrgico en manos de un especialista. Dos, requiere tiempo de realización de 20 a 30 minutos. Tres, requiere de un ambiente para poderlo realizar, ya sea cualquiera de sus técnicas, percutánea o quirúrgica abierta. Y cuatro, durante la realización del procedimiento el paciente tiene que estar ventilado, no puede hacer un procedimiento en un cuello de abordar y asegurar una vía aérea que no está siendo ventilado el paciente en esa situación. Por lo tanto, la traqueotomía no es, así sea en cualquiera de sus formas, percutáneas, guiadas por endoscopía o quirúrgica, no es una solución o una elección en la forma de controlar la vía aérea de un paciente traumatizado. A continuación, vamos a desarrollar, luego de haber analizado la parte teórica del traumatismo de tórax, vamos a desarrollar casos clínicos en donde podrán ustedes ver cómo es la presentación de los pacientes con distintos tipos de patologías, no con todos ellos, sino con distintos tipos de patologías. Como conclusión de la presentación de traumatismos torácicos, anteriormente o en épocas pasadas, el traumatismo torácico siempre fue un traumatismo asociado al gran paciente traumatizado. En la actualidad, la sociedad nos ha ofrecido entidades o presentaciones de traumatismos totalmente aislados del tórax. Formas de vida basadas en la agresión provocan que pacientes ingresen al servicio de guardia con heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca propio de la agresión. Los accidentes vehiculares, por no cumplimiento de las normas,
normas de seguridad a través de un cinturón de seguridad o normas en conducción de motos o bicicletas provocan traumatismos torácicos asociados también. Lo importante es que todas las patologías que se presentan a nivel del tórax traumatizado o el paciente con traumatismo torácico en la sala de emergencia logran ser controladas, logran ser eh, resueltas en un 70-80% de las veces a través de gestos menores, como son la colocación desde un drenaje pleural previo colocación de un catéter para descomprimir, etc. Son muy pocas las situaciones que requieren cirugías mayores en forma de urgencia. Tal vez, posteriormente, requieran una revisión quirúrgica, un hemotórax residual. Pero generalmente todas las situaciones de emergencia, un tórax penetrado, un arma de fuego, un arma blanca, con la correcta colocación de un drenaje pleural se salva la situación de emergencia en ese momento. En la próxima clase, como les dije, habrán distintos casos, creo que son 4 o 5 casos, donde podremos ver cada una de estas patologías y podremos desarrollarlas y evacuar sus dudas. Muchas gracias.